Cordial saludo, bienvenidos a una entrega más de estas entrevistas y conversatorios que hacemos con personas muy importantes, sobre todo que su trabajo profesional es relevante para nuestra comunidad latina, para los hispanos que viven acá en los Estados Unidos, y ¿por qué no? Para otra gente que habla español y nos escuche también en Europa, en Asia o en algún lugar del mundo, gracias a estos medios online. Estamos nuevamente con el doctor Eddie Monge. Él es un psiquiatra muy reconocido, especialista en neuropsiquiatría, conferencista internacional, muy famoso por sus conferencias con este tema de la psiquiatría y la salud mental. Y está con nosotros nuevamente aquí para nuestro podcast de periodismo migrante y para las páginas y el sitio web del periódico La Prensa, aquí en Chicago, el periódico de los migrantes. Doctor Eddie Monge, un placer saludarlo. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Diego, gracias. ¿Cómo estás? Un saludo hasta allá a Chicago. Allá te envío un abrazo y también a toda la comunidad migrante y a todos los que escuchan este programa tan interesante. Pues aquí estamos. Hombre, se contagia esa alegría suya, doctor. Eso es lo que necesitamos muchos aquí, sentir esa energía que usted nos envía, usted que es experto en esto de las emociones del ser humano. Qué bueno escucharlo con tanta energía, porque créame que muchos latinos que nos escuchan necesitan esa buena vibra, porque a veces la vida no es muy fácil acá en este país. Vamos al grano, doctor Eddie Monge. Hay un tema que está muy de moda y que se está tratando demasiado ahora en la rama profesional que usted practica, y es lo del síndrome de burnout o burnout, no sé cómo se pronuncia, pero más o menos así. Y entonces uno dice, otra vez, como lo decimos en nuestros pueblos, ¿y eso con qué se come? Y está muy de moda. Aquí lo escuchamos en todos los noticieros, en todos los periódicos. A mí me han preguntado los migrantes en las reuniones migrantes donde voy, y la verdad pues que yo sé más de maternidad de gallinas que de estos temas. Y como lo tenemos a usted, qué mejor, doctor Monge, que preguntarle qué es el síndrome de burnout. Gracias, Diego. Bueno, pues el síndrome de burnout, como su nombre lo dice, no tiene una traducción exacta, Diego, en el español, porque si nos ponemos a deletrear, burn es quemadura y out, fuera, podría decirse quemado fuera, pero no tiene una traducción como al quemado por fuera, castellano, diría mi abuelita, chamuscado. algo así. Yo le digo síndrome del trabajador quemado. Creo que es la Exacto. forma más fácil de poderlo decir, porque no hay una traducción exacta. A veces esa forma de trasladarlo gringa o de inglés no es tan fácil para nosotros, pero el síndrome de trabajador quemado queda bien y hace referencia justamente a la cronificación del estrés laboral, Diego. Y el síndrome de burnout precisamente se refiere a eso, a estrés laboral, pero que ya está cronificado y que da lugar a una sensación de agotamiento generalizado. Eso es prácticamente en una forma así sucinta, en una forma coloquial, porque lo que nos interesa es trasladarle esta información de manera fácil a nuestra gente linda de allá que escucha estos podcasts. Es una forma bastante fácil de decirlo y que justamente se está padeciendo mucho. Antes era llamado de diferente manera. Les comento, antes se llamaba neurastenia. En algún momento dado creo que se oyó la palabrita de neurastenia en las escuelas elementales. Y a mí me decían Luego, que era neurasténico. exacto, luego vino otro grupo de médicos y decidió llamarle el famoso síndrome de fatiga crónica, que también, y como tú sabes, la medicina va transformándose. De pronto vino alguien y dijo que mejor ya no, que siempre gracias. Y entonces quedó como el síndrome de burnout, le puso un nombre ya en inglés, pero la situación es que es exactamente la misma cosa que veíamos antes como neurastenia y que ahora pues nos está afectando, y le agregaron otros cuantos síntomas que no estaban, y en eso es donde estamos ahorita, en esa parte de los síntomas que Doctor, es lo que sigue. sí, doctor Eddie Monge, es increíble que estemos hablando con usted y esos temas que usted nos trata se concatenen tan exactamente como cóncavo y convexo
con lo que vive nuestra comunidad migrante aquí todos los días. ¿Cómo le parece que hablando con un activista comunitario muy famoso de los derechos laborales que tuvimos aquí en el podcast, que se llama Jorge Mújica, él se encarga de llevar al Departamento de Labor de los Estados Unidos estos casos de trabajo excesivo que violan los derechos laborales de la comunidad migrante acá? Como todos sabemos, los derechos laborales son universales y aunque una persona no tenga documentos legales en este país, lo cobijan los derechos laborales porque son universales y no requieren de tener documentación legal. En los trabajos está pasando eso, en las familias está pasando eso. Esta semana nada más, hace 2 días, me encontré con un compañero que casi cerrando los ojos, le dije, ¿qué te pasa? Me dijo, me estoy durmiendo porque tengo otro trabajo y estoy durmiendo solo 4 horas. Y eso se ha convertido, doctor, en una pandemia aquí en los Estados Unidos. Y qué interesante saber cuáles son las causas principales, doctor. Los síntomas de que yo tengo el síndrome de burnout o del trabajador quemado, doctor. ¿Qué síntomas se sienten? ¿Qué se siente? Pero primero existe una gran discrepancia, Diego, entre las expectativas laborales del trabajador y la realidad de las tareas. Lo que a veces te dicen que vas a hacer, como dices tú, no es lo que realmente te ponen a hacer en los trabajos, sino que a veces tienes exceso de trabajo. Y este día a día de ese ambiente laboral con exceso de tensión, degradado y con relaciones laborales excesivamente conflictivas es lo que te viene a provocar todo esto. Prácticamente una razón en sí podríamos decir que es que hay un exceso y una carga muy fuerte y relaciones conflictivas y tóxicas también en el ambiente laboral. Esto te viene a dar, ¿cómo? En el migrante, ¿por qué tanto? Porque tú lo has dicho, el migrante tiene derechos y tiene también muchas oportunidades allá, pero mientras más trabajes, más dinero produces y mientras produzcas por metas, más presionado vas a estar y eso viene ya a redundar en el detrimento de la salud de la persona. Síntomas, señales de agotamiento físico. ¿Qué vamos a encontrar en el paciente agotado? Vamos a encontrar esa fatiga crónica, aumento de peso en algunos casos, pérdida del apetito, también puede reflejarse en la aparición de alteraciones psicosomáticas como dolores musculares, migrañas, problemas gástricos y en muchas mujeres la desregulación del ciclo menstrual. Yo he visto muchos casos, esto es importante, Diego y queridos amigos, porque resulta que hay muchas mujeres que no pueden tener familia y en muchos casos muchos ginecólogos, y he visto bastantes casos en donde la mujer no puede tener familia y no tiene su ciclo menstrual normal y muchas veces mandándolas a descansar, que es lo que yo hago en muchos pacientes, les digo descanse y increíble, con esto muchas mujeres simplemente con el descanso mejoran su ciclo menstrual. Hay algunas otras señales también de agotamiento mental como la ansiedad, que es ese temor, ese exceso de angustia que prácticamente es el protagonista de todo el día en el síndrome de trabajador quemado. Es más, el burnout se alimenta de ansiedad, de temores, de problemas físicos y además de tener relación con la aparición de trastornos adaptativos, lo relacionamos también con ansiedad, depresión y algo muy importante que ocurre en muchos pacientes, el insomnio. Ese insomnio crónico que no permite que la persona descanse y que es la principal creía, diría yo, de todo esto en muchas de las clínicas psicológicas que están llenas, viendo pacientes con esta despersonalización y este cinismo físico y estresante que hace que el burnout produzca un cambio de comportamiento en el trabajador que lo sufre, querido Diego. Doctor, si hablamos de los desórdenes del ciclo menstrual en las mujeres, pues me veo obligado a pensar en nosotros los hombres. No llega de pronto a afectar la disfunción eréctil. Pienso yo, es una pregunta que hago como hombre. Hombre, sí, claro. ¿Mm? Esto también, recuérdate que la menopausia es la andropausia del hombre Claro. y la falta de esterilidad o de
de productividad en la mujer viene a ser en nosotros el agotamiento físico y la falta de la potencia sexual. Obviamente, Claro. recuérdate que el individuo cansado, irritable, endurecido por el maltrato del trabajo, desvelado, trasnochado, dicen los venezolanos. Yo no sé si has oído esa palabra. Sí, claro, Una vez trasnochado. recuerdo que Nosotros también, cuando, trasnochado. cuando vi la palabrita y la escuché por primera vez, les pregunté qué significaba. Bueno, que no dormimos, brother, no Sí, los dormimos, o mexicanos sea, le no dicen duermen. malpasado también, dicen, tú te malpasas, Exacto. quiere decir que no duermes bien. Entonces el individuo, el hombre, nosotros los hombres o la persona que está con el padecimiento va a Ujú. tener obviamente problemas de la potencia sexual y Claro. los usuarios interaccionan entre sí y van a presentar una actitud de agotamiento físico que va a redundar obviamente en el entorno social, la familia, la esposa, en Y las esto, mujeres el esposo, y todo esto viene a provocarnos grandes cambios y son lo que vemos en las clínicas como depresiones, como ansiedad. Ese claro. descenso de la productividad laboral y la desmotivación, Diego, nos viene por esos puntos anteriores. Wow. Obviamente hay una frustración, por supuesto, después de todo, ante la evidencia de la realización personal en el trabajo de todos los individuos que están padeciendo esta enfermedad. Claro, ¿por qué se da y cuáles son las causas? Pues ya las hemos tocado en medio de la sintomatología, ¿no? Ya dijimos que es por exceso de trabajo e inclusive por malas relaciones laborales y por hacer obras en el trabajo que tal vez no te corresponden, no te anunciaron y te ponen a hacer otras cosas. Ya eso lo hemos comentado en causas, ¿no, doctor? Así es. Todo ello que lo que te mencioné forma parte de un círculo vicioso que se va a retroalimentar constantemente porque el trabajador, si no busca ayuda, nunca consigue ser el que era antes de estar quemado y con ello se genera mayor sufrimiento. Ya sabes tú que un individuo que está padeciendo todo esto no le encuentra cura, lo primero que pasa es que entra en ansiedad, entra en angustia y todo esto lo hace entrar en un círculo vicioso más grande. Lo primero que tenemos que hacer es identificar frente a qué estamos. Obviamente, el especialista en salud mental, el psiquiatra, el neurólogo, los psicólogos sabemos qué es este síndrome y lo podemos tratar muy bien. A mis pacientes, lo primero que hago es mandarlos a descansar y gestionar, obviamente, su actividad laboral en donde no lo dejemos avanzar más y está sumamente cansado. Yo los mando a reposar, les mando descanso. Tenemos un suero revitalizante que hemos nosotros preparado con nuestros especialistas acá en Guatemala y nuestros profesionales, que se llama suero revitalizante, que lo que hace es mejorar el rendimiento del trabajador, mandarlo a descansar, también lo hemos hecho, y por otro lado, generar expectativas positivas en el paciente. Bueno, Diego, esto es lo que te quería contar en este video interesantísimo, en este podcast. Ahí están apareciendo mis redes. Esperemos que haya otra oportunidad para podernos extendernos un poquitín más en el síndrome de burnout. Y por ahora esto es todo. Te envío un abrazo cálido y también a ustedes, queridos amigos. No se pierdan este podcast, compártanlo con sus mejores amigos, su familia y marquen la campanita de suscribirse a mi canal. Un abrazo fuerte y hasta el próximo video. Ok, doctor Eddie Monge, yo creo que con esto es suficiente. En esta corta conversación, en esta pequeña charla, hemos tocado un tema muy importante y nos ha quedado muy claro qué es el síndrome de burnout y cuáles son sus síntomas y cómo podemos evitarlo. Gracias, doctor Eddie Monge, médico psiquiatra, especialista en neuropsiquiatría y conferencista internacional, por estar con nosotros aquí en nuestro podcast de Periodismo Migrante y también para publicarlo en la edición impresa del periódico La Prensa y en el sitio online también del periódico de los migrantes aquí en Chicago y el medio oeste de los Estados Unidos. Muchas gracias, doctor Eddie Monge. Esperamos contar con su presencia, con su aporte profesional en una próxima entrega de este podcast, donde los invitamos a todos ustedes para que estén presentes, lo disfruten y lo compartan en sus redes sociales y en sus plataformas digitales. Esto ha sido Periodismo Migrante
con el patrocinio del periódico La Prensa, gracias a nuestro productor David Gutz, el argentino, y yo me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Soy Diego Giraldo. Chao, chao.